¿Qué tal, amigos? No hay descanso que valga. Entramos en la segunda semana de la Vuelta 2023. Entramos en la que para mí es la semana decisiva de esta Vuelta, porque con la crono y el regreso a los Pirineos, me parece que esta semana nos va a mostrar la verdad de la Vuelta, la verdad de cada uno de los favoritos, así que mucho cuidado, que entramos en lo duro de verdad de la Vuelta 2023. Obviamente el horno deportivo ha sido muy protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Del inicio de esta vuelta, si queréis análisis extenso sobre todo lo que ha pasado en la etapa de ayer y todo lo que está pasando en este inicio de la vuelta, tenéis enlace por aquí arriba, creo que sale por aquí o por aquí, no lo sé, bueno, tenéis enlace por ahí al directo que hemos hecho esta mañana analizando profundamente todo lo que ha pasado en la vuelta, por si queréis ese análisis extradeportivo. Aquí prometo que ya solo vamos a hablar de lo deportivo, solo vamos a hablar de lo bonito, solo vamos a hablar de bicis, porque vaya segunda semana que ha preparado la Vuelta, que se está hablando poco del diseño del recorrido con todo lo extradeportivo que está pasando, pero el diseño de este recorrido de la Vuelta me gusta mucho y lo he defendido muchas veces. La primera semana tenía varios alicientes, pues para dejarnos claro algunas cosas. Creo que incluso los ciclistas se han tomado con mejor actitud de lo que yo esperaba al inicio de la Vuelta, porque abanicos en la etapa de ayer, el día de Javalambre la locura padre con la escapada, el día de Sorret de Catí, Jumbo-Visma poniendo el ritmo durante todo el día. O sea, ha habido días que en teoría eran más fáciles de lo que viene por delante y se lo han tomado como un auténtico reto los ciclistas, así que no tengo dudas de que esta segunda semana va a hacer mucha, pero mucha pupa. Empezando por mañana, después de la jornada de descanso, ojo, negrita a esto que acabo de decir, después de la jornada de descanso, la contrarreloj individual de esta Vuelta 2023, Valladolid, 25 kilómetros, 800 metros de contrarreloj, urbana, no excesivamente técnica diría, y pura para especialistas, porque puede aparecer incluso el viento, está, ya sabéis, el tiempo un poco raro en nuestro país, así que puede ser una de las claves de la etapa de mañana, y es el territorio Remco Evenepoel. Hasta aquí ha llegado por delante en tiempo, aunque ahora solo por segundos, de los Jumbo-Visma, de Enric y de Juan Ayuso, que son los grandes favoritos, digamos, de esta vuelta, y entramos en su terreno. Aquí es donde tiene que abrir las diferencias. Como siempre, acudimos a ejemplos anteriores. Sin ir más lejos, temporada pasada, Remco Evenepoel en una crono de 31 kilómetros en esta vuelta le sacó 48 segundos a Roglic. Creo que Roglic en aquella crono no estaba al nivel que va a estar en esta, o sea, espero a Roglic más cerca, o sea, Evenepoel lo espero el primero, pero lo espero más cerca. 1.51 a Enric Mas, que hizo una buena crono, pero se le hizo al final larga, o sea, en el caso de Enric, que es el claramente más perjudicado por la crono de todos los grandes nombres que hay en esta vuelta, supongo que todo lo que sea estar por debajo de los 2 minutos con Remco es un buen tiempo. Si obviamente se acercase más al minuto y medio que a los 2, sería excelente. Todo lo que sea pasar de los 2 minutos me parecería una mala crono, para que más o menos tengáis un poco en mente lo que puede perder Enric como el escalador más puro de los favoritos, porque luego está Juan Ayuso, que el año pasado perdió 2.17, no se encontraba bien en el momento de la crono el año pasado Juan Ayuso en la Vuelta. Este año ha ganado una crono en el World Tour, le ha superado a Remco Evenepoel. Es un ciclista que obviamente se defiende mucho mejor en la crono de lo que se defiende Enric Mas, que puede estar en un nivel muy cercano a los grandes nombres. Curiosidad para mí, ver cuánto puede perder con Remco en esta crono de mañana. Creo que obviamente va a perder tiempo, pero le espero muy cerca de los tiempos de Roglic y de Jonas Vingegaard, de verdad. Le espero por debajo del minuto, en torno al minuto. Es que no sé muy bien medirle, porque claro, no hay elementos muy claros para poder medir a Juan Ayuso, más allá de una crono en Dauphiné la temporada pasada brillante y lo que ha hecho esta temporada, ¿no? Con lo cual, lo que me invita a pensar sus resultados es que va a hacer una crono muy buena, más cerca de los buenos que Enric Mas. Y claro, seguramente el duelo que todo el mundo está esperando para la crono de mañana, yo el primero, es ese Remco Evenepoel-Jonas Vingegaard, ¿no? El vigente campeón del mundo de contrarreloj, por cierto, revancha con Filippo Ganna, que será otro gran favorito para ganar mañana, contra Jonas Vingegaard, que en la crono del Tour, una crono radicalmente diferente a esta de la Vuelta a España, pues sentenció el Tour e hizo una barbaridad que todos seguimos alucinando con lo que hizo ese día Jonas Vingegaard. Esa es la realidad. He ido a buscar
duelos precedentes entre Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard. Hay dos que nos pueden servir de la temporada pasada, sobre todo uno, porque se encontraron tanto en la Itzulia como en Tirreno. En Itzulia la crono era pelín más corta y tenía esa subida al final que seguro que recordaréis, adoquinada y tal. Perdió Jonas Vingegaard 15 segundos con Remco Evenepoel, muy cerquita, muy igualado, pero era una crono, digamos, más Vingegaard que Remco. Y en Tirreno, en una crono totalmente Remco Evenepoel, la diferencia en 2022 fue de 42 segundos. Perdió el danés con el belga. Tengo ganas de verlo, porque supongo que Roglic debería estar en tiempos muy parecidos a los de Vingegaard, pero yo sobre el papel diría que Roglic va a hacer mejor crono que Vingegaard, por el hecho de que considero a Roglic más especialista en estas cronos llanas, pero Vingegaard en el Tour, en cronos muy buenas, en las que no estaba Remco y en las que no hay esa comparativa, ha hecho tiempazos en cronos también bastante llanas. Entonces, es verdad que falta ver qué puntito de forma tiene Jonas Vingegaard, pero uno de los duelos, uno de los debates es cuánto le puede sacar Remco a Vingegaard, porque de eso dependerá casi todo lo que pase en la montaña. El miércoles tenemos algo que nos va a dejar un resultado muy similar a lo que hemos visto en este inicio de la Vuelta. Es una etapa claramente unipuerto, con el ascenso a la Laguna Negra en Soria, una subida que ya se hizo el año de la pandemia y que se recupera como Lecumberri el domingo en esta semana en el recorrido de la Vuelta. Es una etapa completamente unipuerto, aquí hay poco que analizar hasta esa subida final, más allá de cómo quieran correrlo. Supongo que un día para la escapada y para que los favoritos se midan en esa subida final, que son 6,5 kilómetros al 6,8%, y que sobre todo tiene la parte más dura en la parte final, ¿no? Con rampas del 14 y del 13%, sobre todo la última parte, pasado el parking donde se sitúa todo el montaje de meta, digamos, el último kilómetro, la última rampa que lleva hasta lo alto de esa ascensión, es lo que es más exigente. Ahí ganó Dan Martin en un sprint, Roglic fue segundo, Carapaz fue tercero. Las diferencias fueron de segundos en 2020. Me espero algo similar, pues un ataque explosivo de Roglic, un ataque explosivo de Remco, ese estilo de finales, digamos, que ya hemos visto tanto en la subida de Sorret de Catí como en la subida ayer mismo, en la última parte que pudimos ver en Caravaca. Me espero ese tipo de etapa. Ojo, porque el jueves la etapa llana, la única que hay en esta segunda semana, está tirada con trampa, porque obviamente una etapa entre Olvega y Zaragoza lo que hace pensar a todo el mundo, y que no es tan llana la etapa, es que puede aparecer, obviamente, el viento, los abanicos, que serían tan habituales en una etapa camino de Zaragoza. De hecho, el mapa de la etapa del recorrido va buscando un poco cruzarse con el viento. 150 kilómetros, 600 metros. Aquí lo único que puedo añadir es, en el caso de que haya viento, ya vimos en la etapa de ayer que hay equipos como Jumbo que están preparados para tratar de utilizarlo. La realidad es que después llegamos a los Pirineos, que ahora os cuento, que para mí es el punto clave de esta vuelta. Entonces, tampoco sé si este día van a tener tantas ganas de fiesta los ciclistas, sabiendo que vienen 2, incluso 3 días complicados el fin de semana. Y ahora sí, viernes de esta próxima semana, etapa 13, sábado etapa 14, incluso podemos meter la etapa 15 si queréis, pero etapa 13 y 14, sacad el traje de los domingos, porque esto para mí es lo que no es habitual en un recorrido de la Vuelta, y este año tenemos, y con una participación excepcional. O sea que viernes y sábado son 2 auténticos etapones. Tengo la sensación, os lo cuento ahora, lo he dicho en alguno de los directos ya, de que esta vuelta, por cómo se está corriendo, va a ser una carrera de eliminación durísima, durísima. Y después de pasar por la etapa que termina en Tourmalet y por la etapa de Larraú, creo que ya vamos a ver alguno de los nombres. Si dejamos esos 5 que estamos viendo todos claros esta primera semana, alguno va a perder hasta el apellido en estas 2 etapas, os lo digo completamente en serio. O sea, creo que la carrera se está haciendo dura, y creo que con este encadenado de puertos que hay tanto viernes como sábado, lo normal es que las diferencias sean abismales. Y además es que me parece que están situadas en el orden perfecto. Empezamos el viernes con la etapa entre Formigal y Tourmalet. Ojo, enumero: Portalet, Aubisque, Spandales y el ascenso al Tourmalet. 4.000 metros de desnivel en apenas 134 kilómetros de etapa. 134. En el Tour de la temporada pasada, por no coger un referente tan cercano como la de esta, pero en el de la temporada pasada, este encadenado Aubisque-Spandales terminaba con el ascenso a Hautacam en vez de con el ascenso a Tourmalet. Eran 143 kilómetros de etapa aquel día, fue el día en el que
Wout van Aert y Jonas Vingegaard acaban abriendo a Tadej Pogačar a ritmo, y es la victoria de Jonas Vingegaard en aquel Tour de Francia de amarillo y demás. Es decir, en 143 kilómetros y en vez de Tourmalet o Takam se lió parda y llegaron de uno en uno en meta y hubo unas diferencias entre Vingegaard y Pogačar espectaculares. Así que las diferencias que pueda haber este año en la Vuelta os podéis imaginar. Primer punto interesante, se sale subiendo a Portalet, son 4 kilómetros 400 metros al 5% de pendiente media. Después de eso te tiras en el descenso a Laruns. Cuidado, patapum para arriba a subir el Col de l'Obis, que son 16 kilómetros 500 metros al 7%. Que dicho así dices, bueno, un puertocito, ¿no? Pues claro, un puertocito. Veis el perfil en detalle y veis que hay una rampa roja largadísima, porque los primeros kilómetros, 4 kilómetros, son en torno al 5%. A partir de ahí, la cosa tira para arriba, casi más al 8 de media, con rampas de incluso el 12%. Una subida de 17 kilómetros, 16 y medio. O sea, cuidado a la cosa. Y es que encima se baja, se sube lo poquito de Sulor, que no está categorizado esa rampita que veis ahí en el perfil, se sigue bajando y sin un llamo, como he dicho, llamo, ¿no? Sin un gramo de llano, se sube Spandales, que para mí era uno de los puertos del Tour de Francia en su momento, que lo vendí como uno de los descubrimientos más duros que yo esperaba de aquel Tour de Francia, y tengo que repetir el análisis para esta vuelta. Es un puerto de 10 kilómetros 300 metros al 8,3%, con kilómetros enteros por encima del 9, rampas por encima del 12, o sea, es una pared Spandales, es una pared, es un puertarraco, o sea, de verdad, si Obisque no fuese suficiente dureza en Spandales, todo puede venir realmente destrozado por cómo funciona el pelotón de esta vuelta en esta primera semana. Encima Spandales está bonificado, 6, 4 y 2 segundos. No sé si hará falta, pero lo digo porque puede que haya batalla incluso por los segundos si la cosa está muy ajustada. Y después viene el tramo en el que te puede caer la del pulpo, es decir, aquí Jumbo-Visma, marcadísima en rojo la etapa, meter gente por delante, filtrar peña en la escapada, Soudal lo mismo, todos, UAE lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un tramo en ese descenso de Spandales hasta que llegas a Luz Saint-Sauveur para empezar la subida a Tourmalet, en el que si se ha abierto un pequeño hueco, si viene alguien castigado perdiendo un pelín de tiempo, si por lo que sea no ves muy bien a uno de tus rivales, ahí el trabajo de equipo es excepcional, incluso en la propia ascensión a Tourmalet, como vimos en este mismo Tour de Francia con el ataque de Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar. Ahí fue Jumbo a poner ritmo con Wilco Kelderman, con Sepp Kuss, o sea, es decir, es que puede pasar, ¿verdad? Que no terminaba en el alto de Tourmalet, ¿no? Que después Pogačar se recuperó y acabó dando un pequeño golpe en esa etapa, pero la estrategia puede ser prácticamente la misma. Y añado un tema importante para esta etapa, y es que el final en Tourmalet, que por cierto son 19 kilómetros al 7,4%, que la última parte, los últimos kilómetros son tremendamente duros con el desgaste que va a haber en la etapa, añado que es el día para empezar a resolver preguntas con Remco Evenepoel. Yo soy Jumbo-Visma y tengo muy claro que en la crono Remco va a salir con una ventaja, pero que en este día soy tremendamente superior, o al menos lo tengo que demostrar. Y no creo que vaya a esperar a las últimas rampas de Tourmalet a hacerle daño. Creo que con el equipo que tiene Jumbo-Visma va a ir tensándole la rueda todo el día para que Remco termine estallando como hicieron, digamos, un poco en ese plan del Tour de Francia con Tadej Pogačar. Y ahí hace falta ver qué piernas tienen los Enric Mas y Juan Ayuso, con Joao Almeida y Soler, que también están metidos ahí, Sepp Kuss, si sigue queriendo ser una baza para la clasificación general, para seguir ruedas. Porque en el momento en el que se habla Remco Evenepoel, si es que llega ese momento, Jumbo va a abrir gas. Y ahí está una de las claves para Juan Ayuso y para Enric Mas, que es que tienen opción de subirse al podio si aprovechan en ese movimiento de ruptura y aguantan con los mejores. Así que este día para mí es clave. Pero lo mejor de este día es que tiene uno después. Porque os lo decía, creo que están ordenadas perfectas. Una etapa corta, pero durísima por el encadenado, con final en Tourmalet, que ya va a hacer que lleguen de uno en uno, estoy convencidísimo, después de esa etapa. Y encima, el día siguiente, otra vez casi 4.000 metros de desnivel, en una etapa de 156 kilómetros, en el que está en el perfil, que solo nos hemos centrado mucho en la RAU, pero que es que la RAU es durísimo, pero que también está Urseg, que es un puerto también de categoría especial, y está al final en Belagua. O sea, es que es ideal el diseño de esta etapa para que, si por lo que sea alguien ha gastado muchas balas para salir vivo el día de Tourmalet,
aquí lo puede llegar a perder todo. Por cierto, para el análisis de este fin de semana cuento con la ayuda de Ander, que me ha escrito uno de vosotros, uno de los seguidores del canal, que me ha escrito por Instagram con pistas para que explique bien cómo es cada uno de estos puertos. Se lo agradezco un montón. De hecho, voy a leer prácticamente lo que me ha dicho él, porque es que mejor que él, mejor que alguien que lo conoce y que lo ha subido, pues no lo voy a poder contar yo, ¿no? Pero bueno, para que entendáis un poco el desarrollo de esta etapa, está primero esa ascensión de Auxerre, ¿no? Que es un puerto de 11 kilómetros, 100 metros al 8,8% con rampas máximas del 14. Ya veis que es un puerto de una entidad muy bestia para empezar la etapa. O sea, lo normal es que este día también se vuele por formar la fuga, porque es un día en el que la fuga creo que puede intentar llegar, y toda la parte inicial, que siempre va picando un poquito para arriba, son 54 kilómetros. Pueden hacer la primera hora perfectamente a 48 por hora, 50 por hora, porque se pelee, porque alguien que haya perdido tiempo el día anterior se quiera meter en la fuga y sea un ciclista peligroso y no le dejen. Esa batalla la podemos ver en el inicio, y encima es que termina con un puerto de categoría especial para que la fuga se vaya, ¿no? O sea, que puede ser un inicio tremendamente emocionante de etapa. De verdad os lo digo, este sábado puede ser para vivirlo y disfrutarlo una barbaridad. Después va a llegar el ascenso a Larraú, que tantas ganas tenemos de ver, que fue la tumba de Miguel Indurain en el año 96, que vimos en el Tour de Francia en 2007. Es un pedazo de puerto. O sea, Larraú son 14 kilómetros 900 metros al 8%. Pero esto tiene muchos matices, porque como estáis viendo en el perfil, es que es terreno negro. O sea, es duro, duro, duro. A ver, me ha dicho Ander, y os lo digo, hasta Erroimendi, que son los primeros 10 kilómetros de subida, que veis que es una... que pone en el perfil Col de Erroimendi, ¿no? Que se corona ahí una pequeña subida. Bueno, una pequeña subida. 10 kilómetros al 10% de pendiente media, con rampas de hasta el 16% hiper mega constante. O sea, es decir, es durísimo. Es seguramente el puerto más duro de esta vuelta, y lo digo completamente en serio, a pesar de lo que he visto en la etapa anterior. Este primer inicio, estos 10 kilómetros de llegar hasta Erroimendi, me parece de lo más duro que vamos a ver en esta vuelta. Se corona ese Col de Erroimendi, hay un pequeño falso descanso con algún descanso de 2,5 kilómetros, y los últimos 2 kilómetros finales de Larraú vuelven a ser al 10% con rampas del 14%. O sea, telita. Y está bonificado, digo, también Larraú, por si acaso cuenta de algo el tema de los segundos, pero honestamente veo imposible, o sea, me sorprendería mucho que los 5 favoritos lleguen a la cima de Larraú sin que ninguno haya perdido tiempo en esa subida. O sea, lo considero altamente improbable. O sea, es un puerto en el que todo lo del día anterior, más ese puerto de Auxerre previo, y lo que hay en esos primeros 10 kilómetros es... De verdad, es que por sí solo el puerto va a hacer la selección. Y con un equipazo como Jumbo-Visma al frente, o un Remco herido, o lo que sea, de verdad, o sea, esa subida va a pasar factura en esta vuelta, y por eso digo que me parece semana decisiva. Pero claro, es que la cosa no se termina en Larraú, que ya es suficientemente dura la etapa hasta ahí. Es que hay un descenso, se sube el puerto de Laza, que es una cota de 4 kilómetros al 6%, que siempre dicen los ciclistas, ¿no? Después del esfuerzo de Larraú, todo para arriba, el descenso, de repente una cotita de 4 kilómetros, igual hace más daño casi Laza que todo lo que viene después. Y después... tienen que ir por el valle hasta llegar a Belagua, que cuidado, o sea, el final son 9,5 kilómetros al 6,3% de pendiente media, pero hay casi 6 kilómetros al 8%. Es una subida que suaviza justo en la parte final, pero que con todo lo que viene la parte anterior de la etapa, pues puede dar sus frutos. De hecho, es la típica etapa en la que el puerto más duro es el previo, es Larraú. Después aquí todo depende de lo roto que venga, los cortes que haya habido, pero si te has quedado en Larraú, en Belagua te va a caer un mundo y medio. Esa es la sensación que tengo. Y claro, si ya os he dicho antes que la duda con Remco era ver cómo pasa la etapa anterior, después de haber pasado la etapa anterior, a ver cómo gestiona la siguiente. Y ahí sabemos que Jumbo-Visma, que Roglic, que Vingegaard, que Sepp Kuss, que todo el Jumbo son capaces de hacer 2 días de alta montaña muy, muy exigentes para hacer sufrir a todo el mundo. Así que, de verdad, o sea, viernes y sábado me parece que se decide la vuelta. Y se cierra el segundo bloque de competición con la etapa del domingo, Pamplona-Lecumberri, donde ya ganó en la pandemia, que también es una meta que se recupera, Marc Soler, aquel día con Movistar. Se subía a San Miguel de Aralar, ahora lo han cambiado, pero bueno, es la etapa de Zuarrate o Madoz, me ha dicho que también se conoce por ahí, me ha dicho Ander que lo llaman así, que son
7 kilómetros 300 metros al 4,8%, lo ponen de segunda, podría ser de tercera por lo que me dice él, que no es excesivamente tan duro. La primera parte es suave, del kilómetro 2 al 6 sí pica un poquito más al 5 o 6%, y en la parte final es lo que es lo más duro de la subida. Se pasa 2 veces, hacen una especie de circuito, 38 kilómetros a meta y 8 kilómetros y medio a meta el último paso. Es una cota que está también bonificada, 6, 4 y 2 segundos, el último de los pasos, y después se desciende a Lecumberri. El descenso es pedaleable, hay alguna curva a la que hay que tener algo de cuidado, pero me ha dicho que es un descenso de 8 kilómetros que hay que dar pedales. Me parece un día que, además de que muchos ciclistas creo que también van a conocer esta etapa de Lecumberri, por lo que hablé con Chente también en la previa, que me estuvo contando un poco sobre este día, que él lo conoce bastante bien, que sobre el papel igual asusta menos de lo que es en realidad esta etapa, ¿no? Porque después de lo que has venido en Pirineos, llegar a esta etapa, que todo el inicio es muy repechero, que es muy difícil controlar, que depende de quién se meta adelante, está antes el puerto de Lizárraga, es un poco un día de estos que se te puede hacer muy pestoso, ¿no? Que es difícil que el pelotón se lo tome con muchísima calma, y es encadenado de 2 puertos al final, depende de cómo tenga las piernas, te puede hacer mucho daño. O sea, que es interesante. Me parece interesante que haya 2 etapas de alta montaña y esta, que es una etapa de media montaña bien tirada, en el final de la segunda semana. O sea, de verdad os lo digo. Sé que queda Asturias. Sé que queda la trampa de la Sierra de Guadarrama. Pero yo a esta segunda semana, crono después de la jornada de descanso, la etapa de Obisque-Span del Tourmalet, la etapa de la Raubelagua y este final en Lecumberri, es que viendo cómo he visto a los 5 tan claramente favoritos, con Sepkus 6, Soler 7, Almeida 8, voy a poner, alguno más se puede invitar a la fiesta, les he visto llegar ya casi de 1 en 1 en un final como Jabalambre. Es que esta semana puede ser una auténtica fiesta. Pues os leo en los comentarios a ver qué os parece esta segunda semana, a ver quién creéis que sale líder de esta segunda semana. Que yo, la pregunta que os hago es, ¿creéis que Remco es capaz de sobrevivir a esta semana con los mejores de la Vuelta? ¿Creéis que Remco es capaz de seguir a los Jumbo-Visma, me da igual que sea Vingegaard o Roglic, en esta segunda semana? Yo, de verdad os lo digo, tengo muchas dudas. Y me apetece despejarlas, ¿eh? O sea, tengo muchísimas ganas de esta semana, porque por fin vamos a ver a Remco en la alta montaña, con encadenados serios, contra rivales muy serios, y ahí vamos a poder saber si Remco está preparado o no para dar el gran salto al Tour de Francia. Nos vamos viendo cada día, como siempre, después de las etapas. Espero que disfrutéis mucho de esta segunda semana. Me parece un auténtico semanón. Me gusta mucho el recorrido de la Vuelta. Nos vemos estos días. Un abrazo.